hoy en día aquí en Puerto Rico, pero no solamente aquí, pero en todo Estados Unidos, todo el mundo. Y este tema estaba en el mundo por mucho tiempo, no es algo que está pasando ahora, se ve ahora más público, pero esto todavía estaba pasando en el Antiguo Testamento, en el Antiguo tiempo. Y queremos hablar sobre el tema del homosexualismo esta mañana. Y queremos ver en la Biblia qué la Biblia dice sobre homosexualismo, qué nosotros como iglesia, cómo nosotros debemos tener actitud sobre esas personas. Y esta mañana queremos ir a 1 Corintios capítulo 6, y si pueden esta mañana estar de pie conmigo a leer nuestros 3 versículos. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 a 11. Y yo sé que en este tema se puede predicar unas cuantas semanas y solamente voy a tocarle un poco sobre este tema. Pero si alguien te pregunta dónde la Biblia dice sobre homosexualismo, quiero que ustedes se preparen a enseñarles versículos, a compartir con ellos. Y esta mañana queremos tocar unos minutos sobre este tema. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. Cuando todos tengan, di amén. Amén. La palabra de Dios dice, versículo 9: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No iréis no, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, yo te pido esta mañana que tú hables por mí. Señor, que nosotros podemos entender qué la Biblia dice sobre este tema. Señor, te pido que tú estés en medio de nosotros esta mañana. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada nosotros estábamos en San Juan un poco sobre este tema de homosexualismo, que quieren enseñar a los niños en las escuelas. Los niños, no, mira, te puedes sentar. Si te quieres parar todo el tiempo, está bien. Hay que Coqui no está ahí ayudando esta mañana. Gracias, Señor, por ti. Estamos hablando allá en una marcha sobre que el gobierno quiere enseñar a los niños, empezando aquí de kinder, que está bien si quieren estar con otro hombre o mujeres con mujeres, que está bien. Y sabemos que no es así. En estos días se están hablando mucho sobre este tema del homosexualismo. Un pecado que años atrás todos estaban callados sobre este pecado. No se oía mucho. Los homosexuales estaban escondidos porque no quería nadie saber sobre el pecado que ellos estaban haciendo. Era algo que muchos estaban en contra y no querían hablar sobre eso. Y si tú le decías a tus padres que eras homosexual, te botaban de la casa. Si lo decían en las escuelas, todos te
miraban mal y te burlaban de ti en las escuelas. Y ahora el gobierno, las escuelas, las familias, los amigos creen que es algo normal. Ahora si dice que es gay, la gente te da apoyo. Por eso, el mundo está aceptando esta forma de vivir como normal. Pero realmente no es normal. Es un pecado. Y los que practican homosexualismo están viviendo el pecado. Pero quiero que esté claro en algo esta mañana. Iglesia Bautista Nueva Vida, queremos que los homosexuales vengan para nuestra iglesia. Porque ellos necesitan a Jesucristo. Y Dios murió en la cruz por ellos. Y Él pagó el precio con su sangre para el pecado de ellos. Tenemos que entender que si nosotros aceptamos nosotros mismos a nuestra iglesia, tenemos que aceptar a ellos también. Porque todos somos pecadores. Y todos necesitamos a recibir ese regalo de vida eterna. Si nosotros aceptamos en nuestra iglesia los fornicadores, los idólatras, los adúlteros, aceptamos los homosexuales. Juan capítulo 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios, ¿quién? Al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan no dice que Dios amó a todos menos los homosexuales. Juan no dice que Dios amó a todos menos los fornicadores. Dice todo el mundo. Este versículo dice que Dios amó todo el mundo. Y que todo aquel que en Él cree, eso significa y incluye los homosexuales, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros invitamos los homosexuales a nuestra iglesia, porque deseamos que ellos reciban a Jesucristo y que Cristo le cambie la vida de ellos. Si Dios te cambió tu vida y nosotros estamos a ese momento viviendo el pecado, Dios puede cambiar la vida de un homosexual. Nosotros amamos los homosexuales, pero no amamos el pecado que ellos viven. Yo he oído historias de homosexuales que Dios les salvó y están haciendo grandes cosas hoy en día para el Señor. Tenemos que entender que homosexuales no nacieron así. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. También lo dice Génesis capítulo 5, versículo 2, varón y hembra los creó. La Biblia dice que homosexual es un pecado. Y hay 5 pasajes en la Biblia que hablan sobre ese tema. No vamos a tocar todo, pero quiero mencionar Génesis capítulo 19, donde habla sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y sabemos la historia, no tengo tiempo esta mañana para hablar sobre esa historia, pero muchos de ustedes ya conocen. Levítico 18:22. Levítico 20, versículo 13. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Y nuestro texto de esta mañana, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Y vamos a estar mirando algunos de esos versículos esta mañana. Romanos capítulo 1, vamos allá un momento. Romanos capítulo 1, versículo 26
y 27. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Este pasaje enseña específicamente que la homosexualidad es el resultado de negar y desobedecer a Dios. Dice en capítulo 1, versículo 26: por esto Dios los entregó a pasión vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. El uso natural ahí en ese versículo significa mujer con hombre. Ese fue el uso natural. Dice que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahí dice mujer y mujer, es contra la naturaleza. Después el versículo 27 dice: y de igual modo también los hombres, dejando del uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Este versículo dice que no es natural para dos mujeres estar juntos sexualmente, igual a los hombres. Dice que es una pasión vergonzosa. Ahora vamos para atrás a nuestro texto, a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios 6, 9. Vamos a leerlo otra vez. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredaron el reino de Dios? ¿Ni que no heredéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones? Vamos para ahí un momento. Este pasaje en versículo 9, 10 y 11 tiene malas noticias y tienes buenas noticias en este pasaje. Las malas noticias es que los injustos no heredaron o van a heredar el reino de Dios, o no van a ir al reino de Dios. Y en versículos 9 y 10 le da una lista y ejemplos de los que no van para el cielo. Si tú eres uno de ellos, tú no vas para el cielo según este versículo. Esa es la mala noticia en este pasaje. Pero la buena noticia está en versículo 11. Dice en versículo 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Esas son buenas noticias. De esta lista que Pablo le da en estos versículos, termina el versículo 11 y dice: mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estas personas pueden ser lavados. No solo los homosexuales, pero en esta lista que Pablo le da en versículos 9 y 10. Lavados de la sangre de Dios. Estas personas pueden ser santificados. Estas personas pueden ser justificados, como dice el versículo 11. Pablo dice: hay testimonios de personas así, y van a ser más testimonios en el futuro de personas así. Y aquí Pablo está diciendo esto de la iglesia en Corintios. Estas listas son de personas en la iglesia que estaban practicando lo que mencionó aquí en versículos 9 y 10, que incluye
homosexualismo. Dice el versículo 11, y esto erais algunos. Pablo está hablando a la iglesia. Había gente en esa iglesia que fueron fornicadores. Había personas en la iglesia de Corintios que fueron adúlteros. Estaba platicando y no me está saliendo. Y fueron personas en esta iglesia que fueron afeminados. Y también había personas en la iglesia de Corintios que fueron homosexuales. Y Pablo dice que ahora no son así, porque fueron lavados de sus pecados, le dice el versículo 11, y fueron santificados, y fueron justificados. Eso es la buena noticia. Estoy aquí esta mañana para decir que hay buenas noticias para los homosexuales. Ellos pueden ser redimidos. Ellos pueden ser salvos. Pueden ser librados de su pecado. Pueden ser lavados de la mancha de ese pecado. Y eso que pasó aquí en esta iglesia, en la iglesia de Corintios. Había personas que fueron ex-fornicadores. La lista que está ahí en esos versículos, para no pasar los nombres, en esta iglesia. Estoy seguro que en esta iglesia había personas antes así, de esta lista. Personas que fueron una de esta lista. Pero Dios te salvó de tus pecados. Y ahora dan testimonio de donde Dios te sacó. ¿Qué tú dices a un homosexual si tú tocas la puerta de ellos, visitación? Obviamente no le mire y empezar a hablar mal sobre ellos, diciéndole todo lo que tú piensas sobre cómo ellos están viviendo. Demuestra el amor de Cristo. La Biblia dice que nosotros no debemos juzgar una persona, no es nuestro trabajo. Tú le dices que la Biblia dice que el pecado que ellos están viviendo no le va a dejar a entrar a los cielos, en los cielos. Eso que dice aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Le tiene que decir la verdad según la Biblia, no según nuestras opiniones o lo que nosotros creemos, pero qué la Biblia dice sobre eso. Lo que quiero decir es que este pecado, como todos otros pecados, son perdonados por la gracia de Dios. Jesús murió en la cruz por tus pecados y por el pecado de los homosexuales. Pero para recibir ese perdón, el pecador tiene que reconocer lo que él está haciendo y que es un pecado. Vamos a nuestro pasaje otra vez en 1 Corintios capítulo 6. Vamos a mirar las dos palabras. En versículo 9, la palabra afeminados. En el idioma original, la palabra es maracos, o que significa suave. También donde se escoge la palabra femenino, un hombre que actúa como una mujer, quien es suave y femenino. También esta palabra se convirtió en el término técnico de la persona en las relaciones homosexuales que coge la posición femenino. En esa pareja a una persona que coge la posición masculino y otra persona que a veces coge la posición femenino. Después tenemos la frase, ni los que se echan con varones. Eso significa homosexual. En el idioma original significa una persona
que tienes una relación con el mismo sexo, un hombre con hombre o una mujer con otra mujer. Ahora, como iglesia, nosotros tenemos que predicar que las puertas del cielo están cerradas a las personas que practican este pecado. A decirle que si este es su forma de vivir y no quiere reconocer que es un pecado y arrepentirse de ese pecado y aceptar el perdón de Cristo, Dios va a cerrar la puerta del cielo para ellos, según este versículo 1 Corintios capítulo 6. Pero si vienen a Cristo para perdón, Dios le va a perdonar a ellos. Y la puerta del cielo va a estar abierta para ellos. Pero muchas iglesias no están dando este mensaje. Ellos están aceptando este pecado en su iglesia. Quiero que vean otro versículo conmigo. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Vamos allá. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. La palabra de Dios dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ahora muchos miran este versículo y dicen que mujeres no pueden ponerse pantalones, pero este no es que está hablando aquí en este pasaje. Recuerda que los hombres en estos tiempos antiguos se ponían faldas. Todos se ponían faldas en estos tiempos. Nadie se ponía pantalones. Eso dice que los otros hombres teníamos que ponernos faldas. Ojalá que no, porque yo no me voy a poner una falda. Pero había un estilo de ropa que era para hombres y un estilo que era para mujeres. Pero lo que está diciendo aquí es que una mujer no debe poner literalmente que pertenece a los hombres. Por ejemplo, todos los ponemos pantalones hoy en día, las mujeres y los hombres. Pero hay pantalones que son para mujeres y pantalones que son para hombres, para hombres. Yo no me voy a poner unos pantalones que tienen flores en los pantalones, porque yo sé que esos pantalones son para mujeres. Eso que está hablando en este pasaje. Hombres deben ser masculino y mujeres deben ser femenino. Dios lo creó varón y mujer, y así se debe quedar. Pero Satanás quiere confundir y a cambiar todo. Vamos a mirar otro pasaje de Deuteronomio capítulo 23, versículo 1. Deuteronomio capítulo 23, versículo 1. Dice en ese versículo: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados, los testículos, o amputado su miembro. ¿Qué? ¿Cómo? Ok, ya veo la palabra. Esto se ve hoy en día. Hombres quieren hacer mujeres, tanto que tienen operaciones para quitar partes de su cuerpo. Se llaman transexuales.
Ahora vamos a Levítico, capítulo 18, versículo 22. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Sabemos que en este pasaje Dios está dando las leyes y dice en versículo 22, no te echarás con varón como con mujer, dice es que abominación. Dios estaba hablando de esto porque estas cosas estaban pasando en estos tiempos. Vamos al versículo 26 de ese mismo capítulo. Hablando sobre las leyes. Dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. 27 dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Seguimos 28. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieron serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, nuestro Dios. Vamos también a Levítico capítulo 20, un poquito más adelante, versículo 13. Levítico capítulo 20, versículo 13. Dice, si alguno se juntare, ¿ah? Ok. Con varón, como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Dios está contra homosexualidad. Lo que yo quiero que sepan esta mañana es que nosotros amamos los homosexuales, pero no amamos el pecado que ellos viven. Y ellos necesitan a Jesucristo. Si nosotros no hablamos de Jesucristo a los homosexuales, ¿cómo ellos van a cambiar? Y en esta mañana Dios le enseña y le dice en estos versículos que está contra este pecado. Pero este pecado es como los otros pecados. ¿Cómo Dios ve un pecado? Todo lo mismo, ¿verdad? Un pecado es un pecado. La Biblia dice que rompe uno de los mandamientos o rompe todo. Ese pecado es lo mismo que los otros pecados que mucha gente vive en su vida. Pero Dios le puede perdonar a esa persona, como Él le perdonó a nosotros antes que nosotros estábamos salvos. Antes que nosotros vinimos a Cristo, nosotros estamos viviendo en pecado, como los homosexuales viven en pecado. Y había un tiempo en nuestra vida donde nosotros reconocemos nuestro pecado y recibimos a Jesucristo como Salvador. Y en 1 Corintios capítulo 6 dice, fueron limpiados o lavados, fueron santificados, fueron purificados. Y
y eso que pueda pasar a esas personas, a los homosexuales. Y esta mañana solamente quería compartir esos versículos, a decirte que ellos son pecadores como nosotros. Y nosotros debemos amarles a ellos como amamos a otros, porque ellos necesitan a Jesucristo. Y nosotros debemos orar por ellos, que Dios le coge la vida de ellos y le enseñe que lo que ellos están haciendo es mal y no está bien y está viviendo en pecado. Y que Dios le pueda sanar de ese pecado. Y podemos ver testimonios de personas, como Pablo dice aquí, que ellos estaban dando a algunas personas testimonios que como Dios le limpió y Dios le lavó de su vida. Y Dios puede hacer lo mismo a ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por estos versículos esta mañana sobre este pecado de homosexualismo. Señor, ellos son pecadores como nosotros. Tú le amaste a todo el mundo lo mismo. Y Señor, te pido en esta mañana que una manera tú le enseñes a ellos que ellos están viviendo en pecado. Y que no solamente eso, pero que tú le amas y tú le quieras salvar a ellos. Señor, ayúdanos como cristianos a amar a ellos, pero no amar el pecado. Señor, que nosotros como cristianos, como iglesia, podemos estar firmes en esto. Y Señor, que nosotros podemos amarle a ellos como tú le amas a ellos. Señor, te damos gracias que en nuestra vida nosotros, antes que viniéramos a Jesucristo, nosotros también vivíamos en pecado, en diferentes formas, diferentes pecados. Pero tú muriste en la cruz por nosotros, para nuestros pecados, para ese pecado. Y nosotros recibimos a ti como Salvador y tú le limpiaste de ese pecado. Y te damos gracias por eso. Y nosotros hoy podemos dar testimonio de cómo tú le sacaste de esa vida anterior. Ayúdanos a tener el amor tuyo, a no solamente a ellos, pero a todo el mundo. Que ellos puedan ver algo diferente en nosotros, el amor que tú tienes, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie esta mañana y vamos a cantar el último himno. Gloria a Dios. Tenemos de pie para cantar la palabra del Señor. Predicar. Lo que tenemos que hacer, mi hermano, predicar la palabra del Señor es lo que tiene poder para restaurar la